Bienvenidos a todos los amantes del gol. Hoy estamos un día más en Fútbol de salón. Al cajón, la gorra de la cos, fútbol de salón. Bienvenidos al segundo episodio de Fútbol de Salón, el primero en YouTube. Damos a conocer pues nuestras caras y un poco pues la dinámica y lo que vais a ir viendo los siguientes capítulos. El capítulo de hoy pues va a tratar un poco el tema de selecciones. Aprovechando el parón de selecciones, pues vamos a nombrar un poco todos los resultados que han habido los últimos días y hablar un poco de cara a futuro de lo que esperamos de todas las selecciones. Después también meteremos un juego para involucrar un poco a vosotros, a la audiencia, y que así podáis participar en los comentarios. Y por último acabaremos con alguna reflexión que otra, yéndonos un poco más allá del fútbol. Y pues empezando ya por las selecciones, cuéntame un poco, Sebas, qué ha pasado en Latinoamérica. Pues empezamos con un Paraguay-Chile, en el que se decantó del lado de los paraguayos, de los locales, con un gol de Omar Alderete, el cual está siendo importante para el conjunto azulón, siendo una pieza clave en el esquema de Bordalás, y algo que está acercando a Paraguay al Mundial, que no contábamos con que fuese una de las favoritas a clasificarse, ni mucho menos, pero sí, la verdad que está haciendo méritos para ir, que digamos. Si no recuerdo mal, su última participación fue la de 2010, aquel mundial que ganó España, que casi nos elimina y nos trunca el sueño del mundial. El penalti de Cardozo. Que si consigue clasificarse al final, no cabe duda que va a ser un hueso duro de roer. No, una felicidad para los paraguayos, desde luego. Continuamos con un Perú-Bolivia, en el cual los locales se llevaron el encuentro de una manera clara, con un 3-1. Lo sorprendente es que un delantero como Paolo Guerrero, que tiene más años que el hilo negro, tiene 41 años, sigue marcando goles. Marcó el segundo gol de anoche y con el Alianza de Lima, de un equipo de la Liga Peruana, llevan 7 partidos, 3 goles. Que no son 7 partidos que se haga titular, sino que juega 7 ratos y te marca 3 goles. Sí, que son 41 años que al final el gol se lleva en la sangre, como quien dice. Un depredador del área. Seguimos con un Ecuador-Venezuela, en el que un Ecuador que lleva los últimos años dando mucha guerra y está siendo pues probablemente de los mejores equipos de Latinoamérica, donde los locales se llevaron el encuentro por un 2-1 con un doblete de Ener Valencia, el cual en su equipo lleva el Internacional de Brasil llevan 10 partidos, 5 goles, pero que al final pues son números normales, bueno para un delantero, casi 0,5 goles por partido, pero que con la selección siempre cumple. Sí, tanto en el Mundial, tanto en clasificatorias, siempre mete gol. Sí, se puede decir también que Ener Valencia es una de, por así decirlo, las estrellas vigentes que hay en el fútbol latinoamericano a nivel de competiciones como la Libertadores. Y también, así para recordar un poco, en 2018 el partido inaugural del Mundial fue el jugador Qatar y el que abrió la data de ese Mundial fue Ener Valencia. Que, por cierto, yo de esa selección de Ecuador tengo alguna anécdota que, si lo pedís mucho por los comentarios, la contaré en el siguiente episodio. Es verdad, curiosa, cuanto menos. Continuamos con el Uruguay-Argentina, el cual se decantó para el conjunto visitante en el Estadio del Centenario, con un gol en la segunda parte de Thiago Almada, con asistencia de la Araña, Julián Álvarez, que está en un momento de forma espléndido, digamos que de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, un Uruguay que venía en una buena dinámica. Argentina había perdido con Brasil los últimos partidos, dubitativo, pero al final Argentina siempre es Argentina, aún sin Lionel Messi, no importa, sin Lautaro también lesionado, pero con un buen conjunto de Scaloni que se ha conseguido llevar los 3 puntos, lo que hace afianzarse en los puestos altos de la tabla. Y para acabar tenemos pues probablemente el partidazo de la jornada. Un Brasil-Colombia en el que los 2 líderes de esa selección, de la Canariña, supieron llevar a la victoria a Brasil con un gol de Rafinha de penalti provocado por el propio Vinicius y un golazo en el 98 de Vinicius con asistencia porque la cuentan de Rafinha, pero vamos, como la de Busquets a Messi.
Sí, se puede decir que se está generando una buena dupla en Brasil, que seguramente dé mucho que hablar en el siguiente Mundial. Y al final, un Rafinha, que ya sabemos que en el Barça es el capitán y uno de los líderes, que ayer volvió a ejercer de capitán cuando Vinicius, al final del partido, siendo sustituido, pues hizo la típica de perder tiempo, de bajarte las medias, me duelen los gemelos, y llegó Rafinha junto con Mateus Cunha, el que fue el jugador del Atleti, Eso es. que le dijeron a Vinicius que no, que había que seguir, y evitando, pues, por así decirlo, que Vinicius volviera a salir en la puerta de todos los periódicos. No, lo que pasaba era que si Vinicius recibía tarjeta amarilla, se perdía el siguiente encuentro contra Argentina. Ah, pues también. Entonces, Vinicius, no sé si era consciente o no de ello, seguramente sí, pero pues aún su inmadura actitud hizo que no pensase en eso, y Rafinha y Cunha estuvieron muy, muy inteligentes y muy astutos ahí pues en cierta parte en evitar eso, ya no solo con Vinicius, sino hablando mucho con el árbitro para que no se va a sacarse. Pues fíjate que no sabía yo lo de la amarilla, pero si es así, mejor no lo pongo. Así es. Y bueno, al final era un Vinicius que no ha tenido todavía una noche grande con Brasil, no la había tenido hasta este entonces, y le hacía falta, porque la afición del Madrid está cierta dubitativa con él, que Sí, si además Valverde a Arabia, con el nivelazo que está dando Mbappé. eso es, que si Mbappé por izquierda, que si Rodrigo por izquierda, que si Vinicius intermitente. Al final, a él le va a venir muy bien para ganar confianza, liderazgo, y ya sabemos toda la calidad que tiene como jugador. Pero igual un pasito al frente más puede dar. O sea, un punto más de nivel puede dar. Sí, también decías que era una noche importante porque aquí en Europa no tenemos tan valoradas lo que son las clasificaciones para el Mundial, porque hay partidos, bueno, ahora con la conferencia ha cambiado un poco con la conferencia, La Nations League, ha cambiado un poco el formato, pero antes las clasificatorias de Europa era jugar contra Luxemburgo, contra Liechtenstein, que al final son equipos que no te compiten. Pero sí que es verdad que la clasificatoria de Sudamérica siempre ha estado muy igualado, siempre han estado selecciones, como recuerdo, Argentina estuvo muy cerca de no clasificar al de 2018. O sea, son partidos que son muy igualados y en los que Messi se tenía que echar a la selección a espaldas y querían ir al Mundial. Al final la clasificación en Latinoamérica es mucho más complicada, eso desde luego. Porque también están los temas de, por ejemplo, te vas a jugar contra Bolivia, que puedes decir no es un equipo de alto nivel, pero las condiciones del estadio a la altura de 1000 metros de altura, que te tienes que acostumbrar. O sea, al final hay más factores que el fútbol y que al final ahí es un fútbol muy guerrillero. Entonces cualquier equipo te la puede liar. Así es. Pero Brasil lo supo sacar adelante ante una gran Colombia, porque si no recordamos mal, sí, Colombia vino en un estado de forma muy bueno, en el que la Copa América llegó a la final, eso es, conjunto cafetero, y un James Rodríguez, que otra asistencia más, que otro que cumple años, no se asienta bien en un club, pero cuando llega a la selección, el brazalete capitán le da fuerzas, le rejuvenece, y al final la zurda que tiene es mágica y eso no se va a perder nunca. Sí, yo creo que al final lo que has dicho de no asentarse, todos esperábamos y deseábamos que James hubiese triunfado en el Rayo. Al igual que lo está haciendo, por ejemplo, Isco, que fue otro jugador de este Madrid místico que dio mucho nivel, como está haciendo ahora en el Betis. Pero sí, la verdad es que James, cuando se pone la camiseta amarilla de la selección, parece el jugador que vimos en 2014 que se presentó al mundo. Y sí, cuando se pone la amarilla de Colombia siempre da mucha calidad. Sí, bueno, ahora se queda una parte alta de la clasificación, de las clasificatorias, bastante igualada, también con equipos que vienen pisando fuerte, pero veremos a ver cómo se decanta esto, si hay alguna sorpresa y si, por ejemplo, Paraguay acaba accediendo al Mundial, lo que sería una grata sorpresa, y veremos cómo acaba. Y luego también en las plazas por esa séptima posición en la que se jugaría un playoff clasificatorio para el Mundial, está también muy apretado. Me parece que está Bolivia con 13 puntos y Perú con 12, o sea que está más o menos apretado también. Sí, al final son selecciones que aspiran a eso, a intentar rascar lo máximo posible,
en casa hacerse fuertes y fuera pues hacer lo que se pueda. Y si llegas a ese playoff, así llamado, pues intentar la histórica y acceder. Acabando un poco con Latinoamérica, también tuvimos una jornada estos últimos días de Nations League y de clasificatorios también para el Mundial de Europa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me puedes contar? A ver. Pues te voy a contar los resultados de la Nations, en la que en primer lugar tenemos a Italia y Alemania, que comenzó adelantándose Italia con gol de Sandro Tonali, pero en la segunda parte, gracias a goles de Kliendest y Goretzka, consiguió el conjunto alemán remontar. Un delantero de estos míticos alemanes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, podemos ver que en la selección alemana siempre suelen llevar delanteros que no estamos acostumbrados a ver en Europa, porque son delanteros alemanes, para hacer un símil, Que no suelen de ahí, como ¿no? cuando jugaba José Lu en el Español, por ejemplo, Sí. que es un delantero de un español y encima de nacionalidad española, que te marcaba 15, 16 goles. Pues en este caso en Alemania los tenemos en equipos como el Stuttgart, como el Werder Bremen, y en el Mönchengladbach, en el Mainz, y tenemos jugadores como Budkar, que salió de titular el otro día, o como el mítico Füllkrug, que salió del Werder Bremen y Que no ha ido convocado, ¿no? Esta última. no, parece que no, pero ahí está, que además los delanteros alemanes siempre destacan por ser muy agresivos a la hora de entrar a gol y de Delanteros de área. delanteros de área, eso es. Sí, al final también aprovechan estas, muy físicos. aprovechan estas convocatorias también para probar a todos estos delanteros y cuando llegan las fechas realmente importantes, pues decantarse por uno u otro. Y también para presentarse, porque si vemos Füllkrug, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, es un jugador del Werder Bremen que le convocan con Alemania y empieza a hacer goles, le ficha al Dortmund, se planta una final de la Champions y ahora está en la Premier, ya en el primer nivel del fútbol. Sí, así es. ¿Qué más hay por ahí? Por otro lado tenemos Croacia-Francia, que la verdad es que en este partido hubo una sorpresa, que fue que Croacia, con ese espíritu guerrero que tiene siempre, ganó 2-0 con goles de Perisic, que parece que no envejece, y con goles de Ante Budimir, que para mí está a un nivel espectacular. Le vimos el otro día en el partido contra el Getafe, en la previa, recoger el trofeo de máximo goleador de la Liga de los Asuna. O sea, es un delantero que está a un nivelazo y sin duda en el top 5 de delanteros de la Liga está perfectamente. Sí, al final también lo que has dicho antes de Perisic. Pues es un jugador que no deja de salir de las grandes ligas. Ahora sí es verdad que está en un PSV, pues que fuera del top 5 de las grandes ligas, que digamos, pero en un PSV que hasta hace nada estaba en Champions. Y bueno, que al final, como hemos hablado con James, cuando va a la selección se transforman, el espíritu, pues, el nacional le sale y siempre dan la talla. Y con su marca personal, que es llevar el número 4 si es extremo. Como un toquero con el 2. Luego tenemos también Dinamarca-Portugal, que es la otra sorpresa de estos cuartos de final de la Nations, en la que ganó Dinamarca 1-0 con un gol de Højlund, el delantero del Manchester United, Haciendo el que lo shoot. celebró a lo Cristiano. También otro episodio en este partido a destacar fue que Eriksen falló un penalti parado por Diego Costa, en la que se pudo ver que Cristiano Ronaldo le dijo a Diogo que se tirase al lado al que justamente Eriksen tiró el penalti, viéndose ahí el pasado que tuvieron como compañeros El United. del United. Recordando también aquella imagen de la Eurocopa 2012 en la que le dice a Rui Patricio dónde va a tirar el penalti Xabi Alonso y se la acaba parando. Y también, por ejemplo, se me ocurre otra, que hemos hablado antes de Paraguay. Cardozo fue compañero de Pepe Reina y le dijo a Casillas que se tirara de ese lado. Pepe Reina, jugador mítico en ese mundial. Y por último ya, el partido de España, que supongo que la gran mayoría lo habremos visto, en el que se adelantó España con gol de Nico Williams, asistencia de Pedri, pero luego con un gol primero de Cody Gakpo, que para mí merece mucho más de lo que está teniendo en el Liverpool. Vuelve de lesión. ¿Verdad? Sí, viene de lesión. Y luego Reinders, que es un jugador que a mí personalmente me encanta y que El Milan, buena temporada, sí. me llamó mucho la atención en el partido de fase de grupos que tuvo El Bernabéu, ¿no? Madrid, Sí. en el que el Milan básicamente Arrolló. jugaba alrededor de él Sí. y era el que manejaba los contraataques del Milan, que fueron tan perjudiciales para ese Real Madrid. Y luego ya Holanda se quedó con un jugador menos
y consiguió España sacar un empate de la tierra holandesa Con el nuevo killer, ¿no? que está de killer últimamente. Ya no solo con la selección, sino con el Arsenal de Arteta, que está, vamos, goles Sí, de es un medio centro que tiene mucha muy buen llegador, muy buen Eso llegador. es. Y en balón parado hace mucho daño también con el Arsenal, con esa jugada clásica que hacen, que es que se ponen todos como así en fila al segundo palo, casi en la línea de fondo, y de ahí entran. Y Mikel Merino pues está haciendo muchos goles, la verdad, de cabeza sobre todo. Y pues ahora vamos a analizar un poco. También el hay que partido de decir, España, sí, la antes alineación. que el rival de España sale del Es Croacia-Francia verdad, del Croacia-Francia. y del Italia-Alemania se enfrentará al que gane de Dinamarca-Portugal, ¿no? Sí que es verdad que hablando ahora de España, parece que lo que no me gustaría sería que se enfrentase a Francia. Pero ahora mismo, con el nivel que está dando la selección francesa, tampoco me importaría. Un símil al Madrid, ¿no? Eso es. Mucho nombre. Un equipo lleno de jugadores muy buenos, de mucha calidad, Sí. muy peligrosos, pero que parece que les está costando No encuentran maquinar juntos. Sí, sí puede ser. Pero una Croacia te puede poner en aprietos, como ya estamos viendo con Francia, y que es una selección muy gladiadora, que los últimos 2 mundiales ha hecho unas actuaciones Todas las espectaculares. competiciones siempre dan guerra. Encima siendo un país bastante pequeño. O sea que Sí, para eso es. la población que hay, jugadores de mucho nivel. Imagen curiosa la que se vio con Modric y Mbappé. No sé si la has visto que se hace un piscinazo Mbappé y Modric le va a recriminar como de manera muy efusiva, aunque luego se ve que sí se ríen y todo, pero causó como cierto temor, por así decir, de un vestuario roto o posible vestuario roto, pero ni mucho menos algo. Puntual, Sí. es del partido. Al final, dentro del campo todos somos rivales y ya luego, pues, tan amigos. Y otra imagen de Mbappé que me salió el otro día en Twitter, no sé si la has visto, un gol que marcó en el entrenamiento. El de tijera, ¿no? No, le ponen un centro en el lateral, y Mbappé como que se gira, la pega de tacón de volea y la pone en la escuadra. Ah, sí. Mucha calidad. Bueno, Y bueno, háblame un poco de España, de la alineación, ¿cómo viste esa falta del jugador que ahora mismo es uno de los jugadores que más está dando que hablar del Real Madrid, que es Asensio? la no convocatoria realmente de Asensio. La ausencia de Por Asensio. la ausencia de ausencia, ¿no? No, sí es verdad que en cierta parte sorprendió. Yo vi que lo filtraron por la mañana. Ya qué palabra has elegido. Lo filtraron como Casillas en aquellos tiempos, ¿eh? El topo. Y lo vi y me sorprendió, porque al final venía de ser pues probablemente central con mayor nivel, que estaba mostrando pues como cierta constancia, ¿no? Que no había un partido que tuviese un error clamoroso, ni mucho menos, ni nada. Y le habían sacado diversas entrevistas y diversas cosas que apuntaban a que iba a ser pues titular o debut, ¿no? sí, eso es. Pero no, se llevó a Hausen, que se pronuncia así, Hausen, que el cual había convocado de última hora y pues quizás se lo predijimos aquí. Ah, sí, eso es. Aquí lo adelantamos, pero como no somos marca, pues. Y al final se lo llevó, sí es verdad, quizá por un tema sentimental de que era contra Holanda, en su país, tal. O de que vayan por ahí los tiros, no lo sabemos. Pero sí, saltó un poco la sorpresa en ese lado. Y al final también pudo haberlo hecho, por lo que comentaste en el anterior episodio, que es de así de alguna manera ya anclarlo a nuestra selección, que debutase. Que al final con Asensio va a haber muchísimo tiempo para que debute y para que se afiance en la zaga española. Sí, probablemente en el siguiente partido le veamos a Asensio debutar. Un Hausen, el cual hizo un debut con nota. Es un jugador que, como ha demostrado en el Bournemouth de Iraola, muy calmado, un tío chill de cojones, como él diría. Que le llega el balón, filtra, balones en largo, incluso se animó a golpear desde muy Sí, eso lejos. te iba a comentar, O sea, que le un vi- chico que se ve con Le vi personalidad, con carácter y con personalidad. a pesar de su temprana edad. Eso es. Y sobre todo para un debut con la selección absoluta de tu país, que al final es una situación en la que un jugador, siendo tan joven como es, siendo un novato, por así decirlo, le puede poder la presión. Sí. O sea, que se le vio con No, carácter claro. y se le vio suelto. Tuvo que salir de suplente, que eso para un central no es nada fácil, porque sales en un ritmo de partido muy alto, sale en su país natal, por así decirlo, toda la grada le pita. Justo, Una vez que toca el o sea, balón, eso es. o sea, al final es una situación muy complicada, pero
Se le ve un tío muy tranquilo y con las ideas muy claras. Que salió al campo por la lesión de Pau Cubarsí, que era la convocatoria. Mario Gila, es verdad. Sí que es pues como un por si acaso, porque no se sabe cómo será la evolución de Pau Cubarsí, pero sí, entra en la concentración y veremos si quizá tiene su oportunidad. Sí, un central de la Lazio que al final acumula partidos en las inferiores de la selección como una sub-21. Sí, sale de la Liga Española y como muchos jugadores salen a triunfar fuera porque les dan más oportunidades y él ha encontrado su hueco en la Lazio y está demostrando un gran nivel. Sí, al final son estos jugadores que al no estar más en el foco mediático, son jugadores que al final alguna parte del público pueden no llegar a conocer, como con el caso de Luis Alberto, que desde mi punto de vista se dio a conocer tarde, porque al final la Lazio Muy tarde. no es un equipo tan mediático como puede ser una Juventus, como puede ser una Roma, un Inter, un Milan, pero eso nos demuestra que no solo hay jugadores buenos ahora a nivel de la selección aquí en nuestro país y en los equipos más mainstream, por así decirlo. Sí, al final siempre, si se crían en nuestras canteras, se le inculca como esa metodología de juego y esa calma quizá con balón y ese punto más de estrategia que no tienen otros países. Y como al final aquí en nuestro país hay muchos jugadores de mucho nivel, o bien no tienen el nivel suficiente o bien no tienen la paciencia para cuando llegue su oportunidad aprovecharla. Y deciden salir a temprana edad a otros países, como tú has dicho que no están tan en el foco, otros equipos, y acaban demostrando un gran nivel que les puede servir como un trampolín, bien para volver o bien para llegar a la selección o para estar en top mundiales. Exacto. Y de la alineación no sé si echaste a alguien en falta. Si tú crees que Luis de la Fuente sacó al 11 de gala, si tú crees que no. No sé cómo lo ves. Te puedo hacer un repaso si quieres. Vale. A ver, la portería donde había una gran duda, si bien David Raya, Unai Simón, Remiro no entra en ese debate, la gente no le pone en ese debate, pero al final se decantó por Unai Simón. O Segurola, como yo te comenté Aseguróla, ¿no? en el último capítulo, que al final llevó a sus 3 porteros de confianza y para mí estaba claro que Unai Simón iba a ser el elegido. En que sí que es verdad que dijimos que en los últimos partidos no estaba dando el nivel, pero la semana pasada contra el Sevilla en el Pizjuán dio un nivelazo y sacó 3-4 manos que salvaron el partido para el Bilbao. Sí, al final, aunque no estés a tu mejor nivel, sigue siendo el portero y puedes tener actuaciones muy buenas. Y uno de los jugadores imprescindibles en el equipo de Valverde. Pero sí es verdad que quizá hay veces que se le ha criticado por su, no irregularidad, pero sí por como ese temor que te entra cuando recibe con los pies, o como que es un portero Cuando sale, es un portero muy, como se dice, a la sudamericana, que te puede parecer muy bueno, pero que tienes como la sensación de que en cualquier momento la puede liar. Sí. Pero bueno, a lo que veníamos, repaso del 11. La duda entre los porteros ya la hemos dicho, Unai Simón. En los laterales, los que yo creo que van a ser los titulares hasta que Carvajal esté a su mejor nivel y demás, que son Cucurella en el lateral izquierdo y Pedro Porro lateral derecho. Centrales, Lenormand y Pau Cubarsí, que tuvo que ser cambiado a los pocos minutos. En el centro del campo, el ancla Martín Zubimendi. Por delante, Pedri y Fabián Ruiz, el cual con la selección siempre da un nivelazo. Y arriba, pues, la delantera titular. Los tres mosqueteros, eso es. En una banda Nico Williams, en la otra Lamine Yamal y arriba el capitán, Álvaro Morata. ¿Qué crees? Yo quizá eché de menos en el campo, sí que es verdad que titular obviamente no, pero eché de menos algunos minutos de Samu Morodion, que tal y como está el partido, Quizá era partido para él. podía dar cosas. Y luego también algo curioso de Luis de la Fuente es que al final Pedri, con el nivelazo que está dando, él sigue prefiriendo mantener a Fabián Ruiz en el campo, porque es uno de los suyos, y al final Fabián Ruiz está a un nivelazo también y con la selección siempre lo hace bien, pero sí que es verdad que a la hora de hacer los cambios para ir a por el partido e intentar sacar algún punto, optó por dejar a Fabián Ruiz en el campo y quitar a Pedri. Sí, al final, pues, los entrenadores acaban teniendo sus seguros en el campo.
Quizá quitó a Pedri, no sabemos muy bien, quizá tema de cansancio, Sí, minutos, físico también. puede ser, eso no lo sabemos. Y al final a Pedri la selección la acaban poniendo siempre como un poquito por delante, como ya casi media punta, cuando en el Barça Flick ha encontrado su espacio un poco más en la doble base. Creador. Sí, que baja un poco más a recibir y ahí es donde está mostrando su mejor nivel. No sabemos cómo evolucionará esto, porque al final también a quien le quita un poco de protagonismo es a un Dani Olmo, el cual con la selección cada vez que sale se le ve como alguien el que aporta un punto diferente. El otro día salió y lo mismo. Es alguien muy importante que ya en la Eurocopa, cuando se lesionó Pedri, de un nivel altísimo, con muchos goles y asistencias, al final para Luis de la Fuente es como que o uno u otro, pero en el Barça también se ha demostrado que hay hueco para los dos. Mm. Y ya para acabar con las selecciones, hablemos de camisetas, ¿no? Antes que nada, te voy a preguntar, ¿cómo lo ves para el Mundial? ¿Tienes alguna selección que tú digas, me da miedito? ¿Ves a España posible candidata a llevarse el Mundial? ¿Alguna selección de la que creas que puedas esperar mucho más aún? ¿Qué me puedes decir? Yo, sinceramente, los candidatos al final yo veo a España muy bien. Sí que es verdad que el otro día nos costó un poco, pero al final era el primer partido después de tanto tiempo. Yo creo que es una prueba de fuego. Es este domingo contra Holanda, el partido de vuelta. Y al final ahí se va a ver si el juego de España realmente es tan bueno como... Hablando del partido de España y Holanda, ¿qué opinas del tifo que hicieron los holandeses con el gol de Van Persie a España en 2014? Que ya luego salió Nico Williams en la rueda de prensa a decir que a la vuelta, Meterle pues picante un poco, ¿no? sí, que a la vuelta, pues que se les iba a pintar la cara y que a ver si podíamos hacer algo guapo. Nos han dado la oportunidad de poder hacer algo guapo y, cómo no, pues aquel gol de Iniesta, en el 116. Hacer un tifo con el gol de Iniesta, la verdad es que sería Sí, es espectacular. verdad que por parte de los holandeses es un poco caer bajo, ¿no? Poner un gol de la fase de grupos en un mundial que no les sirvió para nada. Sí que es verdad que fue una de las sensaciones de ese mundial, Holanda, Bueno, nos humillaron, claro. que por así decirlo se tomaron su venganza De aquella en el manera. primer partido después de esa final. Eso es. Pero la importancia de ese partido no era ni mucho menos de la del anterior. Nosotros se la podemos devolver con más caña. Y sí, bueno, ¿tú ves a España como favorita? Sí, yo veo a España al final lo que te he comentado antes, que el partido este domingo pues, Prueba de fuego, ¿no? pruebas de fuego para ver si realmente el otro día era cuestión de que llevan mucho tiempo sin jugar desde la Eurocopa. Pero yo creo que allí en Mestalla, que van a jugar con nuestra gente, puede ser es una caldera, porque ya sabemos que Mestalla es un estadio que aprieta mucho. Aprieta siempre. Y sin duda yo creo que vamos a ver un nivelazo de la selección, que al final va a ser una de las candidatas y que tenemos selección para mucho futuro. Otra de las candidatas que te diría es Argentina, el vigente campeón. Veremos si llega Messi, yo creo que aunque sea convocado irá, No, y va a ser titular. pero Es Messi. veremos a ver si logra alcanzar su nivel, que es el caso de James, que aunque esté jugando en el Inter de Miami, cuando se pone la selección, que podemos ver que los últimos años con la selección se ha visto un Messi como más guerrero, ¿no? Más descarado. Sí, al final hay veces como que la afición, los argentinos le acababan pidiendo eso. O sea, todos sabíamos de la calidad que tiene Messi, los mejores de la historia, sin duda. Pero sí es verdad que se le pedía como que se demostrase que que era el capitán de esa selección, el líder. Y, y sin duda ese pasito adelante que dio en tema de actitud, garra, carácter, fue una de las claves que hizo que Argentina se pudiese llevar Sí, los triunfos que se ha llevado los últimos. tanto el Mundial como las últimas dos Copas América. Y luego una selección que viene con un Julián, que va a ser uno de los jugadores para los próximos, yo diría, 10 años. Sí, sí. Un Juliano que sí que es verdad que se le critica porque quizá No sea a más nivel técnico. pero o sea, es un jugador que todo entrenador quisiera tener en su equipo, y un jugador de estos que cuando los tienes en tu equipo dices, me encanta tener este tipo de jugadores, Pero como está en contra, enfrentas a él, son de los que más te molestan. Y luego veo una Brasil que, por mucho que tenga un overbooking ahí arriba, si el seleccionador consigue
congeniar todas las piezas, un Savinho que viene en un nivel muy bueno, Rodrigo Góes, Vinicius, Rafinha. Sí que es verdad que me falta un poco la figura de ese delantero centro, que puede ser Endrick en un futuro, pero para mí no se le va a dar. A ese nivel, para llegar a afianzarse a ese nivel de ser el 9 de su selección, tendría que optar por una opción en la que le den más minutos. Que vuelva Hulk. No, pero para mí el talón de Aquiles de Brasil está en la defensa. Sí, es verdad que están en los centrales. Tenemos a un Marquinhos veterano ya, pero que sigue a buen nivel, y un Gabriel Magalhães, que sí es la estrella de esa defensa. Pero los laterales nos falta chicha, nos faltan esos Dani Alves, esos Marcelo, esos laterales brasileños. Que digas, joder, técnicamente es que pueden ser los mejores que hay en el campo, ofensivos, que son puñales. Nos falta poco figuras de estrellas en esos laterales. Y luego también otro central, Eder Militao, que veremos si consigue recuperarse para poder lograr su máximo nivel que ya hemos visto en el Real Madrid. Sí, al final está entrando una rueda de lesiones. Encima no son pequeñas lesiones, son muy graves. La rodilla es una lesión delicada en el futbolista. Y pues le está costando mucho tener continuidad. Veremos, a ver, queda un montón aún, queda más de un año. Con suerte conseguirá recuperarse y estar a buen nivel. Y por qué no hacerse con el liderazgo de esa zaga. Y Otro candidato que yo he hecho en falta, no hemos mencionado, es la selección francesa, que al final ya hemos comentado antes que su juego no está siendo el mejor, pero al final vimos el nivelazo que dio en el último mundial, rompiendo, por así decirlo, la maldición del campeón, que estuvo de caer por penalti de volver a ganar y ganar 2 campeonatos seguidos. Sí. Y una selección que al final, con un Kylian Mbappé, que a la hora a la que llega el mundial, no sé yo si habrá conseguido ser Balón de Oro, pero puede ir bastante encaminado. Y si no es este año, pues si gana el mundial, será así. Y un equipo igual que has dicho antes que Brasil tiene un talón de Aquiles, pero yo en Francia Es complicado encontrar. es complicado encontrarlo. No, es que es un equipo muy completo. Muy físico y a la par técnico. Y con jugadores que años atrás quizá no estaban a su mejor nivel y ahora sí lo están. Como podemos hablar del Mosquito Dembélé o del propio Tchouaméni, que está ahora a un nivel, pues, que parece mentira, pero del Madrid probablemente los más regulares. Tú esto me lo dices hace 2 meses y no me lo creo. Pero ahora sí. Y si Camavinga consigue recuperar su nivel también, es un equipo muy completo. Y podemos hablar también del talento emergente que trae, como Zaire Emery de 2006, Barcola, Michael Olise. O sea, al final es ese tipo de selección que siempre está sacando perlas y que Ninguna francesa. Salvo el Mundial de 2010, yo no recuerdo un batacazo tan grande que le haya sucedido a la selección francesa. Y al final de esa selección de 2010 fue problema del vestuario, porque había estrellas como Anelka, no sé si Henry llegó a ese Mundial, pero tenía un buen equipo. Sí, al final es una selección que en las grandes citas siempre acude. Y otra que quería mencionar yo, que en las últimas Eurocopas ya se está quedando a las puertas, pero los mundiales no termina de llegar a esas finales, como puede ser Inglaterra, que por nombres, vamos, tiene un equipazo también. Y muy completo también. Pero no consigue terminar de cuadrar todas las piezas. Veremos a ver si Tuchel afronta este nuevo reto y consigue hacer un equipo mucho más fuerte. Se vio como en la Eurocopa lo teníamos en el punto de mira porque por nombres era una de las claras favoritas, pero en fase de grupos ya le costó un montón como encontrar ese juego, esa idea clara. Luego en el cuadro final, no me acuerdo que fue contra Eslovenia, Serbia, que marcó Bellingham en el último minuto para salvarlo. Sí, chilena. Sí, no sé, un equipo de estos. Y veremos si para el próximo Mundial consigue un poco cuadrar las piezas. Ya también, pues, los gallos, ¿sabes? Los buenos gallos que consigan entenderse, que haya química entre ellos y de esa manera, ¿por qué no ser una de las grandes favoritas? Sí, pero al final lo bueno que tiene Inglaterra es que tiene ese perfil de jugador con carácter, lo tiene en el medio del campo de Jude Bellingham, y también tiene un jugador que, como tenga una, la va a meter, que es Harry Kane. Entonces, son 2 jugadores que si sus socios, Bukayo Saka, un Rashford que está volviendo,
Si consiguen llegar al Mundial y consiguen ayudarles, pueden hacer que estos dos jugadores consigan echarse el equipo a la espalda y llevar a una Inglaterra a lo más alto, que su última gran participación mundial que recuerdo fueron esas semifinales en el 2018. Sí, sí, sí. Al final lo que te digo, nunca termina de llegar a esa final, siempre se queda a las puertas. Y luego, pues las clásicas selecciones como Italia, Holanda. Sí, Holanda siempre está en un segundo plano, pero en la Eurocopa llega a semifinales, si no me equivoco. El Mundial le echa a Argentina en penaltis. O sea, siempre están a un gran nivel. No voy a hablar nunca más de Bélgica, porque es la de siempre, la de todos los años. Ojo este año a Bélgica, ojo con Bélgica. Esto me recuerda a los titulares que ponía el Marca de el fichaje Bale y el fichaje nunca era Bale o el fichaje Hazard. Sí, eso es. Pues esto es igual, vendiéndonos humo, y el año que no nos vendan humo con Bélgica será el año de Bélgica. Y también Con la vuelta de Courtois. una Alemania también que, si te pones a mirar por nombres, quizá no está en sus mejores momentos de la historia, Pero sí es más equipo que otras. pero selecciones. tiene sus jugadores, tiene su Jamal Musiala, que va a dar mucho que hablar. Tiene los delanteros de la Bundesliga, que Sané. O sea, es un equipo que al El final nombre de un jugador africano es Susan. va a dar guerra. Pero sí, al final estas selecciones que siempre pueden llegar. Sí, es verdad que en un mundial es más complicado. Y luego están también las selecciones. ¿Por qué no hablar un poco de Uruguay? Quizá pueda dar el batacazo. Uruguay es una selección histórica que quizá por calidad técnica no sea la mejor, pero a la garra charrúa, a los huevos, poca gente le gana. Y luego también me gustaría hacer un inciso, que no hemos hablado hoy de África, pero las selecciones africanas, un Marruecos que dio masterclass en el último mundial, una Senegal que si te pones a mirar la plantilla, saca 6 jugadores buenos, Sí. y encabezado por Sadio Mané, que al final ya puede estar en sus últimos años jugando en Arabia, pero que en el mundial esos jugadores se salen. ¿Y por qué no soñar con Angola? De Era Finico Purulu. Y luego un Egipto que siempre decían Salah y 10 más, pero ahora son Salah, Marmus y 9 más. O sea que ya se van metiendo más estrellas en el equipo. Sí, es verdad que de las selecciones africanas, al final, cada mundial o tal, hay una. Que da guerra. Sí, eso es. Y al final, si te pones a mirar mundiales de categorías inferiores, las selecciones africanas siempre llegan a lo más alto, incluso ganándolas, o también en competiciones como los Juegos Olímpicos, que siempre dan guerra. Se acaban nacionalizando franceses, pero bueno. Yo cuando pienso en selecciones africanas no puedo evitar recordar aquel Mundial 2010 con Sudáfrica y Shabalala, que pues eran como los carismáticos de esa selección, que llegaban pues con su sonrisa clásica. Equipo africano que siempre llega al estadio con el altavoz, todo bailando, esa alegría, esa viveza que le dan a los torneos. Y también no nos podemos acordar, si hablamos de selecciones africanas en el 2010, de la Ghana, que casi deja fuera a tu Uruguay. A mi Uruguay, que Luis Suárez se convirtió en muslera y que lo que parecía una locura porque era el último minuto, penalti y se iba fuera Uruguay, Al final dejó a Uruguay. roja. Vemos como aquella imagen en la que lo ve desde el túnel de vestuarios, cómo lo tira afuera. Un alivio, o sea, al final hizo lo correcto, Uruguay accedió, Holanda nos echa en semifinales, un arbitraje más que dudoso, pero bueno, ya han pasado 15 años, no vamos a hablar de eso. He burgado una herida. Sí, no, ha hecho daño. Hola a todos, soy Leo Messi y me dijeron lo pibe que no seguís a Fútbol de Salón en todas sus redes sociales. ¿A qué esperas? Vos seguí a lo pibe que no te cuesta nada. Dicho esto, que continúe el episodio de hoy. Y hablamos ya por fin de las camisetas. Sí, porque en nuestro Instagram, que podéis aprovechar para parar el vídeo y seguirnos en Instagram, en TikTok, en X, que es Twitter, aquí en YouTube suscribiros, que es gratis, y darle a la campanita para cada semana estar atentos. En YouTube lo podréis ver en la descripción, y si lo escucháis por Spotify, en la carátula del podcast, ahí tendréis todas las redes sociales. En Spotify también os podéis seguir. Y a lo largo de esta semana hemos estado preguntando a nuestros seguidores en Instagram
de qué querían que hablásemos un poco o qué tipo de retos o cualquier cosa que podíamos hacer, aprovechando que ahora también lo tenemos audiovisual. Y nos preguntaron varias personas pues que dijésemos, aprovechando el programa de selecciones, nuestras camisetas de selecciones bien retro o actuales favoritas de la historia. Nos hemos decantado por 3 cada uno y vosotros decidís en comentarios cuál de las 6 camisetas os parece la mejor de todas. Y cuál no podía faltar también. Yo tengo una que os digo que va a ganar y que no se la espera nadie. Y luego es una sección también que podríamos repetir con equipos de la Champions o equipos de la Liga. Perfectamente. Dime tu primera, va. Yo mi primera voy a empezar por la más reciente, que es la de la selección de Nigeria de 2018. Aquella camiseta muy famosa, sí. Muy famosa, con las mangas en negro. Con musa. Triángulos, y verde por aquí con triángulos también. Y esa camiseta que estuvo presente en uno de los partidos más icónicos de ese mundial, en Argentina, ¿no? Messi controla con el pecho, la baja y la cruza con la derecha. No, y le da el con la rodilla la baja. con la Con el rodilla. muslo. Y le da ese pase de la fase de grupos a Argentina. Eso es. ¿Cuál es tu primera? Pues una muy mítica, que al final se ha hablado de ella toda la vida, la cual tengo yo personalmente, como es la de Francia en el 98, que no puedo evitar acordarme de Zinedine Zidane, estrella de ese mundial y de los posteriores también. Y para mí una de mis camisetas favoritas de toda la historia, sin duda. Yo la siguiente que tengo apuntada es la de España de 1994, la segunda, aquella equipación blanca, que podemos ver de esta equipación, podemos recordar un episodio Luis Tabique. que fue el de Luis Tabique, en el que Tassotti le partió la nariz a Luis Enrique. Eso es. Y que el árbitro no expulsó a Tassotti. Así es. Ese partido lo acabó ganando Italia, que finalmente logró llegar a la final, la cual perdió con Brasil, con ese penal de Ronaldo. Baggio, Sí. que podríamos hablar de karma. Murió de pie. Dices la blanca, ¿no? La Sí, segunda. la A segunda. mí personalmente me gusta más la primera, la roja. Pero el gusto personal. Para gusto los colores, literalmente. Sí. Yo voy a seguir con la de esta selección. Alemania del año 90. Una camiseta que me recuerda a Rudi Völler, mítico jugador. Para A los Rudiger. Y Sí, yo a Rudi Völler le recuerdo del mítico equipo del FIFA que estaba el Classic 11 Y el Mundo. Y el Mundo 11. Y Rudi Völler era el delantero del Clásico 11, Sí, con un esa speed. melena rizada blanca. eso es. Sí, pues una camiseta blanca como con cuadrados así como pixelados de los colores de Alemania, de estos 3 colores, así como suben y bajan. A mí me encanta. También tiene una Alemania que es como turquesa, que me gusta mucho, pero esa no la he puesto. ¿Cuál es tu última? ¿Has dejado la última porque es tu favorita o por... No, a mí no me gusta compararlas. Yo creo que cada... Disfruta, ¿no? Eso es. Cada equipación te puede llevar un momento. Cada equipación la puedes usar para lo que quieras. Algunas son más elegantes, otras más para ir al gimnasio. Para la boda de tu primo tienes una. No, ahí de con camisa y corbata, yo creo mejor. Y las F50 por si acaso, ¿no? Sí, o si sale furbo. He optado mi última elección por la de Brasil de 1998, la de la final de la que han mencionado de Francia, que la imagen mítica de esa equipación es la de Ronaldo con una mirada al vacío, con las botas aquí colgadas, unas botas muy bonitas de Nike, por cierto, y con ese partido que hubo cierta polémica y conspiración con que no se sabe si Ronaldo estaba malo o en el hotel estuvo bastante mal y como que lo obligaron a jugar. Pero parece ser que Ronaldo ese día no estaba en condiciones óptimas para sentar al terreno del juego. Quizá fue esa una de las razones por las que no ganase Brasil. Y mi última, una camiseta muy carismática, que si quieres buscarla porque no la tienes en mente, hazlo. Pero es una camiseta que a mí me parece maravillosa y lo que he dicho, muy carismática. La de Japón del 98, de Nakata. ¿Puede ser la que tiene fuego? Sí, en las mangas. Parece una camiseta preciosa, lo que he dicho, carisma, rebosa, carisma por todos lados. Y más si es de Nakata, jugador histórico
Y al final que no es una selección tan clásica como puede ser las de Alemania. Hay otra camiseta que me gusta mucho que es la de Holanda, de la época de Cruyff. Pero para mí esta me parece muy top, muy top. No, sí que es verdad que Japón siempre ha solido tener equipaciones bastante bonitas y las de los 2 últimos mundiales las recuerdo bastante chulas. De hecho, la del último yo la tengo. Y luego también suelen aprovechar para hacer colaboraciones con todo esto del anime. Recuerdo una del último mundial, colaboración con Oliver y Benji. Podrían hacer alguna Inazuma Eleven perfectamente. O sea que es una selección que le da mucho juego a sus equipaciones. Así es. Bueno, no olvidéis dejarnos en comentarios vuestra favorita y las que creéis que os falte. La vuestra también. Eso es. Terminando un poco con el tema de camisetas, ¿qué te parece si hacemos un reto así un poco como para hacer un poco más también que puedan participar ellos, tal? Vale, vamos a hacer un reto. Yo voy a decir un 11 Es un 11 con condiciones. y él dirá uno con otra condición. Totalmente y vosotros diferente. Nos tendréis que decir en un hipotético partido quién ganaría o por quién apostaríais. ¿Tú qué 11 vas a hacer? Yo voy a hacer un 11 de calvos. De calvo. De calvos. Hay jugones, ¿eh? Yo en mi caso voy a hacer un 11 de jugadores a los que le apodan con nombre de animales. O sea, no con nombre de animales, sino con animales, ¿ok? Que les apodan con animales. Vamos 1-1, el 11 entero. ¿Cómo lo hacemos? Yo, si te parece, te digo mi 11 y luego tú me dices el tuyo. Perfecto. A ver, cuéntame. Vale, en portería he optado aquí un poco por la carisma, en la que voy a poner Tim Howard. Dime que sí. a Willy Caballero del Euromálaga. Solo ese. El otro no, solo el de ese año. Ese año. Ese Willy Caballero. 2013. Willy Caballero Prime. Un portero que dio cátedra ese año. Y muchas alegrías a los españoles. En defensa, lateral izquierdo Roberto Carlos. Pareja de centrales, vamos, con Pepe y con Sol Campbell. Y lateral derecho, Lilian Thuram. ¿Has puesto a Sol Campbell? He puesto a Sol Campbell. Es un 4-3-3 y en el medio del campo voy a poner un pivote y 2 volantes. Tus 2 centrales son puro fútbol, ¿eh? A todo esto. Sí, puro fútbol y que tu delantero va a pasar canutas. De pivote voy a poner a N'Golo Kanté y de volantes, por un lado, Don Andrés Iniesta y por el otro lado, Zinedine Zidane. Andrés Iniesta tenía pelusilla, ¿eh? Andrés Iniesta es más calvo que una sepia. Tenía pelusilla y lo sabes. De extremo derecho voy a poner a un jugador que siempre hace la misma jugada y que Arjen. siempre le salía. Arjen. Don Arjen Robben. Sí. Jugador que no triunfó en el Madrid, pero que luego en el Bayern le dio una Champions y que daba cátedra. Puedo recordar también un gol mítico en el descuento contra el Leipzig que le da el partido al Bayern. Bueno, o el que le da la Champions a Total Dortmund Sí, en 2013. contra el Dortmund. Y luego también en aquel partido que hemos mencionado antes de Van Persie, deja gateando a Casillas. Buscando un euro, ¿eh? Delantero centro, Titi Henry. Y por último me he dejado al jugador más carismático, el que he decidido que sea el capitán de mi equipo. Por la banda izquierda, Donisi Palazón. Prime. Ojo, de Vallecas, ¿eh? Pues te voy con el mío. El primer animal es buenísimo porque pueden ser 2 animales, ¿vale? Cuenta como 2, ¿no? Cuenta como doble animal. Depende del equipo que seas, es un animal u otro. Hablamos de Thibaut Courtois. Para quizá la mayoría de los mortales sea la jirafa, pero para los colchoneros puede ser La rata. la rata. Por su pasado en el Atleti y actual en Real Madrid. Lateral derecho tenemos al Pitbull de Leganés, don Daniel Carvajal, Parera. De lateral izquierdo tenemos, he hecho aquí un truquito con el lateral izquierdo, porque además de que no haya muchas opciones, a Zanetti le llamaban el Pupi Zanetti porque su perro se llamaba así. Y en vez de llamarle el perro Zanetti, que suena tan agresivo, pues le llamaban el Pupi. Así que te la he colado un poco ahí. Pues entonces no te quejes de Iniesta porque es más calvo Iniesta que no. más animal Zanetti. No, una por otra. Los centrales. En el central. Vallejo en el central. Tenemos uno repetido. Sol Campbell. Conocido para los que conocen al Tito Colle, el mamut. Y en otro tenemos al tiburón. Al Melenas. A Puyol. Con Carlas. El capitán. De mediocentro tenemos al rinoceronte,
que le llamaban así a un pivote destructor italiano, que ahora es entrenador del Milan, Gennaro Gattuso, que le llamaban el Rino. Le podría haber llamado Gato, que era más fácil, Gato, Gatuso. Pues le llamaban Rino de rinoplastia, no sé. Luego tenemos... Antes de que sigas, he visto la pelea de Zanetti que se Zanetti. No, Gattuso, Gattuso con un periodista. Con el periodista. No me acuerdo del nombre, pero era un croata, o un serbio, un croata, un serbio. Sí, no me acuerdo. la liga croata ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero lo gracioso es que se pelean en español. Sí, básicamente... Dicen que el mejor idioma para pelearse es el español. Y básicamente la discusión era que el periodista le decía que su equipo no jugaba bien y Gattuso pues se volvía loco y le decía que se lo dijera a la cara. Con el dedito, Con el dedito aquí. Seguimos. El pajarito que se convirtió en halcón, Federico Valverde. Ya te digo, mi balón de oro. En media punta, a la pulga, a Lionel Andrés Messi Cucitini. De extremo derecho tenemos al Mosquito, el cual está a un nivel ahora imparable, como es Dembélé. En la izquierda, a la Tortuga Ninja, a Donatello, a Kylian Mbappé. Y en punta, uno de los mejores primes de delantero en aquel Atleti de Europa Leagues, el Tigre Falcao. Jugador que con esa melenita característica mandó de vuelta a Bilbao a los de San Mamés, a los del Loco Bielsa en aquel entonces. Y vacunó al Chelsea también. Vacunó a que se le ponía por delante. Vacunaba... Ese año de Falcao era premio. Se daba el médico más que el Tigre, porque sacaba la vacuna. Les traerá mucha nostalgia a los colchoneros. Y bueno, pues hasta ahí el 11. Muy distintos, desde luego que muy distintos, pero cada uno con sus puntos fuertes y débiles. Gano yo, te aviso. Yo creo que al final mi 11 de calvos también es un 11 en el que muchos de los hombres los vas a sentir identificados porque en los fans, la gran mayoría de los hombres nos quedamos calvos. Y es estadística, ¿eh? Que es un 11 que si pusiéramos una estadística mundial, bueno, nacional, se apoyaría más en España. No, claro, sí. La gente se afiliaría mucho más a tu partido que al mío. Si fuese un Bernabéu, yo creo que el 60% iría con el Calvos FC. Yo creo que lo llenas. Lo llenas fácilmente. Pero bueno, dejadnos en comentarios cuál creéis que ganaría y si creéis que algún jugador calvo podría mejorar su 11 y si algún jugador apodado con algún animal podría mejorar el mío. Lo que vosotros veáis. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a separar un poco del fútbol. Vale. Yo te voy a proponer un dilema, una reflexión con un tono un poco más cómico y luego tú darás un consejo de vida a la gente, ¿no? Sí, al final va a ser una dinámica que aplicaremos en todos los episodios. Para acabar, pues bien él o yo mismo plantearemos un dilema al otro de un tono irónico, como él ha dicho, para resolverlo o ver qué opinión, qué punto de vista tiene el otro. Y también... He empezado de nuevo, sí. No te preocupes, no, ahora ya sí. No te preocupes, que me he quedado sin saliva. Espera, pues ya lleno el agua y ya... Tope. Ya acabamos de acabar. Bueno, que empiezo desde... Va a ser una dinámica que vamos a llevar a partir de ahora, ¿vale? No empiezo de nuevo y ya está, nos vamos a separar del fútbol. Ah, vale, ok. Vale. Bueno, y ya para terminar, nos vamos a separar un poco del fútbol y yo le voy a plantear a Sebas un dilema con un tono un poco humorístico, un tono un poco chorra también. Y él, en el día de hoy, nos va a dar un consejo de vida, que esto va a ser una dinámica, ¿no, Sebas? Sí, al final va a ser algo que aplicaremos probablemente en todos, sí, probablemente no, sí o sí, en todos los episodios. Va a ser como una esencia de fútbol de salón, en la que, pues, algún día él, otro yo, plantearemos un dilema, como él ha dicho, en un tono más irónico, en el cual, pues, una chorrada. Decir. Para que también vosotros la penséis y si tendríais el mismo punto de vista que nosotros o uno diferente. Y el contrario, pues, dará un consejo de vida, nada que ver con el fútbol. Un tono más reflexivo. Sí, ¿no? algo como más serio, pero que tampoco os esperéis que seamos aquí bien Aristóteles. No soy Nietzsche de momento. Pero sí, algo más sí, para dar un reflexivo. toque diferente, ¿no? Sí. Seguramente los podcasts se basarán en un 70% actualidad
Sí. El otro 20% serán los juegos en los que participamos con vosotros. Y para acabar, una pinceladita de reflexión y un consejo. Nuestra esencia, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues, ¿qué me planteas hoy? A ver. ¿Y por qué tan absurdo? Porque se me ocurrió el otro día hablándolo con unos colegas de la uni y creo que pensé que fue una buena idea para preguntártelo a ti. Sorpréndeme. ¿Crees que de todos los niños que hay en el mundo de 9 años, alguno te podría ganar en una pelea? Todos los niños del mundo, 9 años. O sea, piensa que hay muchísimos niños de 9 años en el mundo. Pero dices uno contra uno. Sí, uno de ellos. Ni de coña. Pero ni de coña. O sea, de un guantazo le cambio el código postal y no vuelve, ¿eh? Ni un experto de artes marciales, en Fujitsu, en artes callejeras. Hermano, que me llega a las rodillas. Yo es que creo que alguno habrá. Que no. ¿Y cuál sería la edad en la que ya te plantearías que alguno te podría ganar? La ESO. Eso cuando son 12, 13 años. ¿Algún MDLR así? Sí, que venga más armado que los puños, ¿no? que lleve el plan B. Pues sí, yo creo, o sea, no te sé decir una edad exacta, pero alguno que esté en la ESO, que por las mañanas de matemáticas aplicadas. Y por la tarde matemáticas de la calle. Eso es. O sea, de 14, ¿no? Por ahí. 14, 15. Yo creo que algún niño de 11 años habrá que meta hostias como panes. Que está chalado, tío. Alguno habrá, tiene que haber, hay mucha gente en el mundo. Que sí, que hay mucha gente en el mundo, pero... Tío, que te llegan... Por estadística tiene que haber alguno. Que te llegan por las caderas. Te da compasión, es un niño, tal. Compasión me va a dar. Si es uno contra uno, te juro que lo tumbo. Pero que lo tumbo. Pues bueno, ya lo has resuelto. ¿Vosotros qué pensáis? No, poner la edad mínima en la que creéis que alguno un niño podría ganaría. ganar. Es que ni de coña, tío. 9 años ni de coña. Que no. Que de una patada a los Seimus lo tumbo. Y bueno, para acabar un poco de consejo de vida, ¿no? ¿Qué consejo me darías? Es algo cortito, pero que al final sí es verdad que es útil, de verdad. Arriésgate. En la vida arriésgate. Al final siempre dicen que el que no arriesga no gana. Si tú tienes un sueño, si tú crees que... Se puede aplicar a todos. Hay alguna chavalita, tú que tienes 13 añitos, hay alguna chavalita en clase que creas que no, tío, pues... díselo, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Ve y quizá tú también le gustas. Prime. Y luego en la vida, pues en la vida tienes muchas metas, quieres vivir de algo, quieres ganarte la vida de aquella manera, no estás acomodado con lo que quieres y crees que puedes dar mucho más o tener un nivel de vida más acorde a lo que tú crees que mereces. Arriésgate, lo que tengas en mente, hazlo, no pienses tanto y actúa de verdad porque nunca se sabe dónde puede haber ese pequeño cambio en tu vida que te la pueda bien solucionar o mejorar, depende del punto en el que estés. Pero el consejo es arriésgate. El que no arriesga, no gana. Pues ya sabes, arriésgate. No te cagas. Y bueno, Poco más, ¿no? yo creo que por hoy está bastante bien. Un buen repaso de las elecciones, un buen repaso del mamut y los calvos. Hemos hecho el payaso un poco y luego nos hemos vestido de filósofo. ¿Qué más queréis? También es verdad que a lo largo de las semanas también tendréis quizá algún vídeo por YouTube de algunos retos o algunas novedades que se den a lo largo de la semana y no queramos esperar al fin de semana para que las veáis. Y va a ser alguna dinámica diferente también, además del podcast clásico de toda la vida de episodios largos, cada semana, cada domingo. Tendréis un día de la semana o dos, depende de la semana, algunos vídeos en YouTube o reels en TikTok e Instagram para los que no podáis ver los episodios completos, para que podáis también pues tenernos ojeados en distintos lados. No sé si te parece correcto. No, sí. Me parece bastante bien y yo creo que al final también para quizá intentar llegar a más gente es el mejor formato. Y quizá no todo el mundo tiene tanto tiempo para estos. escuchar. Y quizá para un videíto el miércoles mientras te comes las lentejas con chorizo,
pues un videito de 10, 15, 20 minutos en el que hagamos un reto en el que tú puedas participar también, pues yo creo que es acorde. A mí me encanta comer con esos vídeos. Pues yo creo que sin nada más que añadir, Hasta la próxima. nos vemos ya en el siguiente episodio, ¿no? En el 3. Eso es. Muchas gracias, tío. Nos vemos. Chao. Pues ya está. Pues Prime. No está grabando. ¿Te imaginas? No.